Mi nombre es Alberto, de Aventuras con Alberto, y hoy te voy a hablar de cómo es el Día de la Mujer en Vietnam. Fue un día que realmente me sorprendió por esto, dentro vídeo. Como has podido ver, es un día de flores, de imágenes rosas, corazones, coronas de princesas, lemas como ama a las mujeres. Es algo que es como lo más contrario a cómo se celebra el Día de las Mujeres en mi propio país, un lugar donde es un día para luchar. Incluso cogieron el logo de We Can Do It y lo transformaron en una especie de... Es una felicitación del Día de la Mujer, pero mira, chequea la foto. Está modificada con corazones y flores rojas. Dime en los comentarios qué te parece. Me descolocó muchísimo. No es una imagen de fuerza y de reivindicación, sino más bien de como decir, todo muy rosa, todo es demasiado rosa. Pero ¿qué ocurre en el Día de la Mujer en Vietnam? ¿Cómo las personas vietnamitas viven ese día? Un día que las mujeres cuando van a trabajo, a las escuelas, pues se ponen muy guapas porque ese día van a recibir regalos, flores de todo el mundo, porque ese día es un día para que los demás les agradezcan a las mujeres vietnamitas, a las mujeres en general, por haber hecho su labor en la casa y también los trabajos sociales también. O sea que es un día para celebrar. Tal y como yo lo viví, me resultó ser un día súper feliz. Por ejemplo, vi a chicos regalándole rosas y otros objetos a sus mujeres queridas. No tenían por qué ser sus novias, podían ser sus madres, podían ser sus hijas. Eso me pareció un gesto bonito. Vi a profesoras trayéndole rosas a cada una de sus alumnas, lo cual me pareció muy bonito, me pareció una especie de gesto de comunidad. Se respiraba un ambiente súper positivo y todo el país parecía estar tomando parte de esta celebración. Yo no sabía por qué eso me resultaba mal, me chirriaba, me sentía en contradicción. No me parecía bien que ese día no fuera un día de lucha. Hay muchas cosas para las que luchar, es evidente que el Día de la Mujer debe ser un día de reclamar nuevos derechos y libertades. Quería hacer una última reflexión. Creo que el Día de las Mujeres tiene que ser un día reivindicativo y tiene que ser un día de lucha y de exigir cambios. Tanto en España, como en Latinoamérica, como en Estados Unidos, como en Vietnam, como en el resto del planeta. Esto es una cuestión mundial. Las mujeres tienen que ser libres y su libertad tiene que ser promovida en cada sociedad. Y si esto no está ocurriendo, entonces toda la humanidad tenemos un problema. Y como tal me gustaría ver a las mujeres vietnamitas luchando más por sus derechos. Y en ese sentido te digo que pienso que el hecho de que en Vietnam el Día de las Mujeres sea una celebración de la feminidad no me parece mal, no me parece horrible en el sentido de que se está celebrando a la mujer, está dándole un valor de importancia a la mujer dentro de la sociedad y se está como ensalzando de alguna manera. Es como el Día de la Madre o el Día del Padre. Es como que se está diciendo esta gente es importante. Pero me parece que también al dar las gracias y al celebrar corres el riesgo de decir todo está bien. O sea, si algo es digno de celebrarse significa que esa labor se está haciendo de manera adecuada. Y esto yo creo que es algo bastante polémico porque, a ver, el hecho de que la labor que hacen las mujeres sea buena no significa que sea justo el hecho de que tengan que hacerla. Es decir, las mujeres cuidan de las personas ancianas, típicamente. Cuidan de los niños. Están en casa, pues, velando por el bienestar de la familia. Y todo ese trabajo tiene mucho valor y yo me quito el sombrero con el trabajo que hacen muchísimas mujeres en su vida. Pero al mismo tiempo, si celebras eso, estás invisibilizando la situación de injusticia que se da cuando obligas a alguien a hacer algo. Imagínate que alguien es un esclavo y tienes el Día del Esclavo y le das las gracias al esclavo por hacer lo que hace. Pues de alguna manera estás reforzando que el esclavo siga siendo esclavo. Entonces en ese sentido, pues el Día de la Mujer, me parece que el dar las gracias y el celebrar así, pues no me parece bien, porque están reforzando el papel de las mujeres que tienen a día de hoy más que intentando mejorar su situación. Y bueno, voy a terminar aquí el vídeo. Quiero agradecer un montón las discusiones que he tenido tanto con Alicia, como con mi madre, como con mis hermanas, como con mi prima Lucía. La verdad es que sus aportaciones han sido súper importantes para que yo no metiera la pata en este vídeo. Y si he metido la pata, ya te digo que perdona. Sé que es un tema muy delicado, no quiero ofender
a nadie, de verdad. Espero pues que te haya gustado el resultado y que no me apedrees cuando te pongas a escribir comentarios aquí abajo. Dale a me gusta si te ha gustado el vídeo, si te ha parecido interesante, si has aprendido algo nuevo. Coméntame aquí abajo qué te ha parecido, cómo se celebra el Día de la Mujer en Vietnam, si de hecho este vídeo te ha cambiado tu perspectiva acerca de este país. Y muchas gracias por estar ahí, te agradezco un montón tu tiempo. Un abrazo muy fuerte, hasta pronto. Seres antropológicos que se interesan por el Día de la Mujer en Vietnam. Hasta pronto. Ok.